Hola, bienvenidos nuevamente a otro nuevo tutorial de Darktable. En el tutorial pasado dijimos que en este tutorial íbamos a estar viendo funciones avanzadas de Darktable, como las máscaras y algunos otros módulos, pero para completar mejor el tutorial pasado sobre la compresión de una foto en blanco y negro, para que no quede duda al respecto, vamos a comenzar abriendo esta imagen que ya había estado trabajada, que ya está en blanco y negro, y veamos entonces los módulos utilizados. Fíjense que está el mezclador de canal para convertir la imagen en blanco y negro, los niveles, y esta foto se trabajó con el módulo de película RGB. Vamos a desactivar este módulo. Fíjense el cambio en la luminosidad al desactivar el módulo. Tenemos niveles, vamos a volver niveles a como está por defecto, y vamos a trabajar entonces con el mezclador de canal. Vamos a reiniciarlo y vamos a estar utilizando vamos a estar convirtiendo esta imagen en blanco y negro con unos módulos básicos, empezando con el mezclador de canal para convertirlo en, vamos a ver acá en la información de la imagen, esto es una imagen a 400 ISO, entonces vamos a utilizar en este caso Ilford 100-400. Y les vuelvo a repetir, fíjense que aquí en la computadora se ve el piso, bueno, se ve la diferencia entre los rombos y el resto de la estructura, pero es un gris muy plano, ¿ok? Otra cosa entonces que hay que tener en cuenta antes de hacer esto es, bueno, ya a esta imagen se le había hecho un balance de blancos. Una vez que la imagen se convierte acá, vamos a hacerlo nuevamente. Tiene un balance de blancos, un 5000, vamos a ponerle 5400 para hacerla un poco más cálida. Es lo primero que tenemos que hacer, trabajar el balance de blancos. Luego el mezclador de canales. Vamos a quitarle poco todavía ese tono verde que suele dar la cámara. Fíjense cómo inmediatamente la imagen se hace un tanto más cálida, o sea, tiene un color más real, no tan frío. Y entonces este módulo vamos a duplicarlo, que es una de las ventajas que tiene Darktable. En este módulo simplemente vamos a quitar esa tonalidad muy fría que tenía la foto, aun cuando habíamos hecho el balance de blanco. Y aquí en el primer botón de estos tres que están a la derecha, le damos clic y se nos abre estas opciones. ¿Dónde está duplicar módulo? Duplicamos el módulo, fíjense que ahora se llama mezclador de canal 1. Lo reinicio porque fíjense que está bastante rosada la imagen. Ahora sí. Y en este momento sí lo voy a convertir a blanco y negro. Ya hay una diferencia más notoria en el piso. Bueno, porque primero hay que la imagen no se pasa a blanco y negro directo. Hay que hacerle un trabajo previo, que es el que están viendo. Y ahora tenemos acá en el grupo básico, no es en el grupo básico, tenemos aquí, acá en el grupo tono, tenemos la curva tono y los niveles, pero recuérdense que también tenemos niveles RGB y película RGB no, tenemos curva tono y curva RGB, también tenemos película RGB, que es el que no vamos a usar. Entonces podemos usarlo usando los niveles para aumentar el contraste o la curva tono. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Para que esta foto tenga el contraste debido en el blanco y negro y no se note se note más la diferencia entre las zonas oscuras y las zonas claras de la foto y se resalten mejor los grises medios. La parte alta de la curva, si la muevo hacia arriba, son las luces. Y la parte baja de la curva son las sombras. Fíjense que la curva tiene una ligera forma de S. Esa es la forma correcta de una curva cuando estoy trabajando fotos en blanco y negro. Fíjense la diferencia en el piso, sobre todo, que era donde más se notaba o donde menos se notaba detalle, mejor dicho. Eso se puede hacer con la curva tono. Vamos a desactivarla. Con niveles también se puede hacer. Yo
muevo hacia la derecha las sombras de la foto. Miren la diferencia. Muy plano ese color. Muevo hacia la derecha las sombras de la foto. El del medio son los tonos medios. Y yo puedo decidir si aclararlos más. Y entonces muy claro el piso. O aumentar un poco más el contraste. También llevándolo hacia la derecha, que es hacia los tonos claros, para que sea más oscuro. Esas son dos formas de convertir, o sea, de trabajar el blanco y negro para que tenga mayor contraste. Esto pensando en lo que aprendí en diseño editorial cuando se iba a imprimir revistas, periódicos, etc. Lo primero que se hacía con las fotos era pasarlas a blanco y negro y luego el diseñador, el que hacía el montaje, aumentaba los contrastes de la foto, porque en blanco y negro son importantes los contrastes. Fíjense que aquí sigo teniendo la claridad del día y no está quemada la foto y yo sigo viendo los elementos completamente. Ahora vamos a ver un poco aquí atrás a ver cómo se ve el ruido. Ponemos esto a 100% y vemos que sí hay un poco de ruido en esta zona más oscura. Y bueno, entonces ahora sí podemos ver un poco de los módulos de reducción de ruido, aunque esto habría que verlo con una fotocolor, porque en blanco y negro todo el ruido es de blanco y negro, pues parece más ruido de luminancia que de cromancia. Aquí seguramente si pongo otra vez la fotocolor, vamos a abrirla, que la tengo aquí a color, y vamos a ponerla también al 100%. Fíjense estas tonalidades, ven, que son como chispitas de colores. Eso es ruido, ese ruido se llama ruido de cromancia. Y entonces aquí yo tengo varios módulos de reducción de ruido. Tengo el reducción de ruido de medias no locales. También está reducción de ruido filtro bilateral, el reducción de ruido perfilado y el reducción de ruido RAW. Y también el de píxeles calientes, porque a veces aparecen unos puntos rojos que son que el sensor se calentó cuando se estaba haciendo, o sea, tenía mucho tiempo una exposición de larga exposición, o la foto, la cámara estaba bajo mucho sol, hay mucho rato tomando fotos y bueno, el sensor se calienta y pone unos puntos rojos muy visibles, que en lo que usted le da píxeles calientes desaparece bastante bien. Trata esos puntos rojos que son puntos de calor, que es una de las fuentes de ruido, el ruido térmico. Fíjense que en ruido medias no locales, que es uno que me gusta bastante, y me gusta porque él está trabajando la cromancia. Luego me trabaja la intensidad con la que se va a eliminar ese ruido, el luma de ese ruido, o sea, qué tanto voy yo a eliminar el ruido, y sobre todo me quita la cromancia, o sea, me quita los puntos de color. Y aquí en el tamaño del cuadro yo puedo modificar qué tan grande o pequeño va a ser el cuadro que se va a tratar. Mientras más grande acá, mejor es el resultado. O sea, mientras use valores más altos. Fíjense como ya bajó bastante ese ruido. Se ve bastante bien y yo pudiera decirle, bueno, es mucho, está muy lavado, ha perdido mucho detalle. Lo que pasa es que esto es una parte de la foto que además está bastante lejos, o sea, no está enfocada realmente, está desenfocada, por eso se ve así. Fíjense lo lejos que está, para notar el detalle de la tubería, que vemos que ahí hay una tubería. Eso sí, cuando aplican el filtro de ruido, bueno, se demora un poco más en procesar. Yo le puedo decir aquí 25 intensidad, que no utilice una intensidad del 50% y un 25% de luma. Y sin embargo, ahora tengo un ruido de luminancia. El ruido de luminancia es aquel ruido que es del mismo color del tono en donde está, solo que genera unos puntos que son más oscuros o más claros que el tono base, que el matiz o que el color del área donde está ubicado. Si yo desactivo, fíjense cómo se ve mucho más. Este es uno de los filtros de reducción de ruido y trabaja muy bien la cromancia. Vamos a probar otro. Luego tenemos el reducción de ruido por filtro bilateral y usted escoge, vamos a ver esto a 10. Usted escoge qué color de ruido quiere eliminar. Vamos a esperar que procese. Se demora un poco acá. Ok, ya procesó. Yo puse en pausa la grabación mientras hacía el proceso. Pero fíjense que el resultado no es muy bueno. Fíjense que se ve muy feo esta zona acá. Eso es porque esto es muy alto. Entonces yo puedo bajar todavía más. Yo le puedo decir 0.002.
al verde 0.002. Esto tiene que ser valores muy bajos. Vamos a esperar que procese. Ok, ya procesó. Fíjense que mejoró un poco. Todavía este es muy alto. Vamos a poner el 0.003 porque el rojo es el que más se nota en ese ruido. Los granos rojos. Vamos a esperar que procese. Y aquí está el resultado. Vamos a verlo cómo estaba. Vamos a esperar que procese. Ajá, ya reprocesó. Miren cómo estaba y miren el resultado luego de aplicar el filtro. Ahí tienen el resultado. Yo por lo general no utilizo este filtro para eliminar el ruido. Yo utilizo este filtro cuando tengo mucho ruido, tengo muchas manchas rojas, tengo esa tonalidad roja que genera el ruido. Entonces utilizo este filtro solo para trabajar el canal rojo y dejo casi a cero los canales verde y azul. Pero bueno, fíjense, este resultado me sigue gustando más el resultado que me dio reducción de ruido de medias no locales. Vamos a desactivar este filtro. Fíjense que se demora en procesar. Yo tengo que estar pausando la grabación para poderlo ver. Luego tengo el ruido perfilado. Este ruido también es muy adecuado porque él reconoce el tipo de cámara y hay una coincidencia encontrada para ISO. Así que si yo activo, es como los filtros de ruido que traen los propios software de la cámara. Okay. Pero sin embargo, miren cómo lavó mucho la imagen, que era lo que yo le decía. Quitar el ruido genera un problema, que es que hace que la imagen pierda mucha nitidez, mucha definición, porque el ruido ayuda a la definición, y se ve como muy lavada. O sea, se ve como parece acuarela. ¿Eso qué significa? Bueno, que este cuadro está muy cerrado. Vamos a ponerle un 4. Fíjense que me dice buscar radio, ¿de qué se trata? Úsese solo en caso de emergencia el radio de proximidad para buscar coincidencias en el área de los bordes. Incrementar para un mejor desempeño en la eliminación de ruido a costa de un mayor tiempo de ejecución. Los radios grandes pueden ser muy lentos. ¿Ves? Ha sido advertido, ¿no? Para que sepan que ralentiza la máquina. Entonces, diseminar el ruido con granularidad gruesa. Peso del píxel central, el detalle. Yo le voy a poner 1 aquí en detalle. Y fíjense el cambio que va a haber. Ok, ya tenemos el cambio, mírenlo. Aumentó bastante el detalle. Fíjense, si yo lo devuelvo a 0.1 como estaba. Fíjense el cambio real del detalle. Aumentó el detalle. Entonces yo suelo poner esto a 1. Ahí lo tenemos. Se ve mucho mejor la tubería. Aunque estos detalles de aquí no me gustan. Esto habría que seguirlo mejorando. Preservar la sombra. Lo pongo a 1. Vamos a ver qué resultado nos da. Ok, mucho mejor. Este módulo se trabaja así o se trabaja, hay una forma mucho más avanzada que es combinándolo. En vez de trabajar las medidas no locales, ya vieron el resultado, trabajarlo en ondículas. Vamos a esperar que procese, ahí lo tienen. O en ondículas automático. Ok, ahí lo tenemos. Sigue existiendo el ruido, pero fíjense que se eliminó. Queda el ruido de luminancia y no de cromancia. Miren la diferencia. Vamos a desactivarlo. Ahí lo tenemos. Miren este ruido cómo está y con ondículas en automático. Luego eso puede tener, si ustedes utilizan una máscara uniforme, o sea, una mezcla uniforme, aquí tienen en donde dice normal modos de fusión y usted puede utilizar modos de color. Por ejemplo, tienen el de cromancia o el de luminosidad HCB. Vamos a darle cromancia. Fíjense que con lo que le di cromancia tengo por aquí unos puntos verdes y rojos, que es lo que había que quitar, o bien utilizando eliminación de ruido medias no locales, o bien utilizando el ruido bilateral, o bien buscando una nueva capa de fusión que no sea cromancia, puede ser color HSB. Vamos a ver qué nos da. Elimino la cromancia, pero queda bastante ruido en ese modo. Pero fíjense cómo quité el color, pero dejé el grano muy grueso. Tendría que aplicar otro filtro. O vamos a ver luminosidad, color solo. Vamos a ver color solo, a ver qué tal. Y fíjense el resultado quitando color. Dejo el grano, dejo la nitidez. Bueno, se ve bastante el grano. Yo, modificando esta curva, pudiera eliminar
mucho más el grano. ¿Okay? Subiéndola o bajándola. Vamos a exagerar un poco. Y se redujo bastante como se veía el tamaño del grano. Vamos a quitarlo un poco más acá. Yo pudiera aumentarle un poco más la intensidad para ir reduciendo aún más el grano. Entonces fíjense cómo tenemos varias formas de trabajar el ruido con bastante precisión. Ahí se sigue viendo el ruido está allí, pero fíjense que ya no es esos tonos que tenía rojos, verdes, azules, etc. Entonces este filtro tiene, es el más completo para reducción de ruido, tiene varias formas, y este combinado con un poco de reducción de ruido medias no locales, pero no tan fuerte, sino más o menos un 10% de intensidad, van a ver el resultado, que es bastante mejor. Muy bien, ahí lo tienen. Entonces fíjense que se ve, bueno, está el grano todavía, pudieran todavía quitarle más si todavía les desagrada el resultado. Ahí lo tenemos, bastante mejor, y sigo teniendo. Se ve el ruido, no es un ruido de cromancia y tengo definición en esa zona. Entonces, bueno, hoy vimos más o menos, a grosso modo, un poco más rápido, las formas, los modos de reducción de ruido. El otro filtro de reducción de ruido es el filtro de reducción de ruido RAW. Vamos a desactivar estos dos y vamos a ver solo el filtro de reducción de ruido RAW. Miren el cambio, ¿no? Como estaba a como quedó sin el filtro de ruido. Este filtro hay que trabajarlo en valores muy bajos, es lo que dice el mismo manual. 0.01 es mucho, valores que no pasen de 0.03 o 0.04. Y vamos a ver qué efecto tenemos. Fíjense, el filtro de reducción de ruido RAW también me ayuda, pero bueno, se pierde la nitidez. Habría que entonces aplicarle una máscara de enfoque. Entonces, bueno, los filtros de reducción de ruido por lo general no se trabaja uno solo, se combinan uno, dos o tres de ellos, y no se elimina todo el ruido en uno solo de los filtros de reducción de ruido, sino que se van combinando esos filtros de reducción de ruido. Entonces aquí vieron parte de reducción de ruido de los 4 filtros que me ayudan a reducir ruido. Luego tengo, si me pasé en la reducción de ruido, añadir grano. Si supone que si esto es una película 400, yo le pongo 400 aquí, 25 es demasiado, yo siempre le pongo entre 10 y 15, vamos a ponerle 10, y ahora toda la foto, ok, fíjense, bueno, voy a poner 25 para que vean, toda la foto tiene el mismo tamaño del grano, que es el grano que me había dejado acá, es un grano grueso, pero yo le puedo poner 15 para que no sea tan fuerte, y toda la foto tiene entonces la misma textura, el mismo grano. Yo suelo utilizar, cuando hago fotografía de blanco y negro, suelo añadirle grano. No tan fuerte. Más o menos a un 10% y un grano que sea de ISO 100. Que es mucho más suave. Mucho más tono, inclusive me corrigió un poquito esta zona. Aunque no he eliminado ruido porque desactivé los filtros de reducción de ruido. Entonces volvemos a la foto en blanco y negro, doble clic acá. La vuelvo a abrir. Entonces acá no se nota tanto el ruido porque la pasé a blanco y negro, pero sin embargo pudiera yo trabajarle un poquito la reducción de ruido. En este caso la trabajaría con este filtro ruidos medias no locales, que es bastante rápido, sencillo, un 20% solamente. Ahí tenemos bastante mejor el resultado, fíjense. Se nota muy poco, pero porque no fue tanta la intensidad. Así que le quité un poco la reducción de ruido, eso antes de hacerle una máscara de enfoque en caso de ser necesario. Vamos a ver qué filtros tenemos activos acá. Tengo los niveles, pero fíjense que todavía le falta como contraste acá, así que si voy a utilizar la curva, aunque tengo niveles, también voy a utilizar la curva. Ahora tengo que, es mucho, vamos a bajar un poco la curva. Y vamos a corregir un poco más los niveles porque bueno, esto está muy oscuro acá, definitivamente muy oscuro, sobre todo en los medios tonos. Fíjense cómo tengo suficiente contraste en el piso, ¿verdad? Se nota bastante la diferencia.
entre este color, o sea, este medio tono y este medio tono. Y bastante diferencia entre esta parte de la pared y esta de acá. O sea que si yo imprimo esto en un papel muy absorbente, esto es pensando no en papel de fotografía o en verlo en la pantalla de la computadora. Esto es pensando, bueno, lo voy a imprimir en una revista de papel de baja calidad o en papel prensa, papel periódico. Fíjense cómo entonces, bueno, este tutorial ya lleva 20 minutos, quería hacerlo más corto, pero bueno, no había manera. Fíjense la diferencia evidente entre los distintos matices de gris, o entre las distintas tonalidades de gris. Entonces, bueno, esa es la forma de, bueno, ya vimos tratamiento de ruido y la mejor forma o la forma más correcta de trabajar una foto que pasa de color a blanco y negro para poder notar muy bien las diferencias de contraste que existen en la foto. Este fue un nuevo tutorial de Darktable. Muchas gracias y nos estaremos viendo en el siguiente tutorial de Darktable para seguir viendo más módulos. Volveremos a ver un poco más de reducción de ruido y algún otro módulo necesario con el que podamos crear una máscara y quizás, bueno, escojamos una imagen que nos ayude a trabajar en ese sentido. Muchas gracias.